Entonces, continuando con el programa, ahora nos toca hablar sobre el uso de las estaciones meteorológicas y para ello vamos a ir al software RC Minerve y ahí vamos a hablar sobre las estaciones meteorológicas, a ver cómo vamos a poder representar en nuestro esquema de modelización, y para ello vamos a escoger este objeto que es B Station. Ese es el objeto con el cual se puede simular una estación. Para ello vamos a tenerlo acá en nuestra carpeta de trabajo y vamos a observar qué parámetros nos piden. Eh, ya en este objeto podemos encontrar que los parámetros input son de acuerdo a un sensor, que eso lo vamos a ver también en el capítulo de base de datos y cómo enlazarlos a a estas estaciones. Por eso acá nos pide el input, es la base de datos, en su mayoría una base de datos, y el output va a ser la precipitación en sus diferentes resoluciones, o temperatura en sus diferentes resoluciones, o también evapotranspiración en sus diferentes resoluciones temporales, ¿no? Hablando o aclarando ello, ¿no? En sus distintas resoluciones temporales que podemos necesitar para poder realizar un trabajo ya que nos hagan un requerimiento, ¿no? de ello. Los parámetros que nos van a pedir siempre va a ser en su posición, coordenadas planas, X, Y y Z, ¿no? Z siendo altitud, X el este y Y el norte. También cabe resaltar que nos va a pedir un radio de búsqueda, porque también podemos tener como influencia otra estación más. Si nosotros creemos conveniente que así es, podemos ampliar nuestro radio de búsqueda y podemos poner como una condición cuántas estaciones como mínimo puede capturar esta estación. Y también para hablarles sobre el otro objeto que habíamos usado en la unidad 1, en la unidad anterior. Esta es la serie de tiempo, pero esto hemos usado nosotros porque nos decía que la cuenca era impermeable. Entonces asumíamos que todo lo que se precipitaba se convertía en escorrentía. Y también asumíamos que la data que insertábamos en ese sensor o en esa estación tenía influencia directa en las tres cuencas, ¿no? Por eso se usó y por eso creo conveniente yo hablar sobre ello, ¿no? Pero en este ejemplo o en esta unidad ya un poco más avanzada, ya acercándose un poco más a los problemas que vamos a encontrar en la realidad o en los trabajos que nosotros vamos a tener, vamos a usar estaciones ya reales, donde no necesariamente se encuentra cerca o no tenemos estación muy cercana. Entonces para ello vamos a usar de repente, vamos a usar dos estaciones o tres estaciones para una cuenca, ¿no? Para nuestra cuenca que vamos a simular. Y para ello, como ya había mencionado, tenemos aquí, ¿no? El radio de búsqueda y las estaciones que nos va a pedir. Asimismo, este objeto tiene los parámetros de coeficiente de precipitación, temperatura y evapotranspiración, ¿no? O sea, por qué coeficiente se va a castigar a la información que se viene o que tiene como referencia de las otras estaciones, ¿no? Por ejemplo, la estación A nos va a aportar una cierta precipitación, pero por su lejanía le podemos poner que solamente tiene como influencia
un 20% y le podemos poner un 0.2. Y de repente la estación B tenemos más cerca, esa estación la podemos tomar con un peso de 0.80, ¿no? Para poder completar nuestro coeficiente. El coeficiente tiene que estar siempre en el valor de 1, ¿no? Y lo más recomendable es que sea el 1, ¿no? Que tengamos una estación muy cercana a nuestra cuenca de estudio. Pero podemos estar en un rango de 0.7 a 1.3. Eso es lo más recomendable usar, ¿no? Al momento de simular. Y recordarles también que si nosotros damos un clic acá en el parámetro que tenemos presente, podemos investigar un poco más o podemos conocer a qué se refiere ese parámetro en su descripción, cuáles son su valor por defecto. 0 es su valor por defecto y en qué rango oscila ese parámetro. O sea, en qué rango podemos nosotros modificar ese parámetro. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con el siguiente capítulo.